Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas y quienes están conectados también aquí por internet. Estamos, para el que está oyendo por primera vez, estamos en una serie de enseñanzas de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estamos en la segunda parte de los versículos 26 al 32 del capítulo 1. El tema general de los primeros 3 capítulos es la culpabilidad del hombre, porque estamos viendo a la luz de la Biblia por qué el hombre es culpable de su pecado. Y el subtítulo para esta segunda parte es: la humanidad está en plena decadencia espiritual. Porque así está la humanidad, por donde veamos hay una franca y al parecer irreversible decadencia moral y espiritual como nunca antes. Pero vamos a leerlo en la Biblia, que eso es lo importante. Voy a darle lectura a nuestro texto, Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto que acabamos de leer, mis hermanos, es un diagnóstico que Dios hace de cómo está la humanidad apartada de Él. Esto es un diagnóstico, es como cuando vas al médico y el médico te dice: mira, tienes diabetes. A ver, no es una opinión, hay un diagnóstico de acuerdo a los análisis, a tus parámetros, el azúcar, la glucosa, etcétera, etcétera. Hay un diagnóstico, es diabetes. Tú puedes decir: pues yo pienso que no. No, pues ahí está. Bueno, este es un diagnóstico de la palabra de Dios, de cómo está el ser humano sin Cristo. No es una opinión, no es una análisis ahí de alguien que se le ocurrió, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues es una verdad absoluta. Jesucristo decía en Juan 17:7, al final decía, hablando de la palabra de Dios, dice: tu palabra ¿es qué? ¿Verdad? Entonces, esta es la realidad. Vamos a repasar rápidamente versículos 26 y 27 que vimos la semana pasada. Dice así: por esto, porque el hombre no quiso dar gloria a Dios, ya lo vimos anteriormente, porque no quiso darle gracias, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Vimos hace 8 días que Dios, dado que no quisieron glorificarle, dado que no quisieron darle gracias a Él, dice que los entregó. Y estudiábamos que esa palabra en el griego que está escrita en la Biblia significa abandonar. Llega un momento en la vida de la gente que rechaza a Dios, donde Dios lo abandona, dice ya, esta persona no va a cambiar, me desprecia, no quiere nada conmigo, lo abandono. Significa también dejarlo ya sin freno. Es cuando una persona, lo vamos a leer y ver la semana entrante, ya comete con avidez toda clase de impureza. Entonces, Dios los abandona, Dios los deja para que vivan sus propios deseos, para que vivan sus propias pasiones. Y en estos versículos que vimos hace 8 días, habló de 2 pasiones que aquí le llama vergonzosas. 2 pasiones que aquí le llama vergonzosas, y ya las estudiamos, no vamos a repasar otra vez, pero habla claramente de la homosexualidad y del lesbianismo. Aunque hoy parezca muy normal, común, haya leyes que validan que la relación homosexual o lesbiana o como se le antoje al ser humano está bien, está validada por las leyes, la Biblia dice que son pasiones vergonzosas. Insisto, no es una opinión, ¿verdad? Que es que el pastor opina. No, la Biblia le llama aquí pasiones vergonzosas, le llama hechos vergonzosos, degradantes. Entonces, y todo porque Dios, dice la palabra de Dios, los entregó a sus propias concupiscencias. Entonces, por eso vemos este tipo de pasiones vergonzosas, pues cada vez más comúnmente en redes sociales, en caricaturas, en películas, hasta los cristianos pagando ahí para ver el Netflix, a ver qué pasión vergonzosa exaltan esas películas. Porque eso hacen, exaltarlas. Ya es casi una obligación de quien hace una película de que presente la homosexualidad o el lesbianismo o esas perversiones como normal. Y si no lo hacen, es que casi deben pagar una cuota. ¿Quieres lanzar una película y que sea distribuida? Tienes que darle su cuota a la ideología de género, a este tipo de pensamientos. Pero aquí la Biblia, que eso es lo importante, le llama pasiones vergonzosas. Romanos 1:25 dice, ¿cuál es la razón? Pues la razón es, ya lo vimos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La gente cree la mentira. Entonces te van a decir, no, pues para mí está bien, yo pienso, yo opino, pero nosotros lo que estamos diciendo es la verdad de Dios. Pero la gente ha cambiado la verdad de Dios. Por eso, como hemos estudiado en Isaías 5:20, hay una expresión de advertencia cuando dice Dios en su palabra, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay es una expresión, es una advertencia. Qué mal le va a ir al que en su vida a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Yo les decía, y deberíamos de hacerlo, pero en una reunión expón tú con claridad que el único matrimonio correcto, bendecido por Dios, es el de un hombre y una mujer, y te van a decir, estás mal, retrógrada, eres de ultraderecha, etcétera, 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 porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y por eso, como leemos en Romanos 1:26 y 27, pues se cometen estas pasiones vergonzosas. Y dice al final el 27 que reciben en sí mismos la retribución a su extravío. Ya lo explicamos hace 8 días. Recibir la retribución significa el pago por esa conducta. Para decirlo de manera clara, el pecado paga.
La paga del pecado es muerte. Muerte significa separación de Dios. Y dice aquí, recibieron en sí mismos la retribución de vida, ¿cómo dice al final? A su extravío. Y yo llamaba la atención a esa palabra extravío, en el griego es plané y significa desviarse de lo correcto. En el griego plané es andar vagabundeando, desviarme de lo correcto, extraviarme hacia el error. Quien piensa que esas conductas están bien, quien practica esas conductas, quien opina que no tiene nada de malo, a la luz de la Biblia ya se extravió. Ya se extravió. La versión Dios habla hoy dice, de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos unos por otros, hombres con hombres, cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo por su perversión, el castigo merecido por su perversión. Hasta ahí nos quedamos hace 8 días, permítanme tantito, déjenme apagar este. Yo me aguanto el calor, ustedes no. Y viene el versículo 28, pero miren, sé que llevamos el estudio semana a semana, pero no nos olvidemos de lo anterior, porque sin los versículos anteriores, pues no vamos a entender lo que estamos estudiando ahora. Dice Romanos 1:28. Escuchen muy bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiero que observen este versículo porque a veces solemos pensar que la gente vive como vive porque lo maltrataron de pequeño, abusaron de él, sus papás no lo quisieron, fue despreciado. Entonces es como es porque las circunstancias lo llevaron a ser así. Y vamos a ver en este versículo que la responsabilidad de su conducta es totalmente personal de cada individuo. No podemos justificar la culpabilidad de ninguna persona. Sé que el ser humano es experto en echar culpas. Por donde le vean. Llega un gobierno y ve algo pasa mal, el gobierno anterior. El de anterior, hasta se regresan 20, 30 años. Un pleito entre esposo y esposa, no, es que mi esposa. No, es que el esposo. O sea, el ser humano es experto en echar culpas. Pero vamos a ver en este pasaje con toda claridad que el hombre es culpable de su pecado y de su condición, nadie más. Nadie, ni el gobierno, ni mis papás, ni los abuelos, ni que me abandonaron, ni la sociedad, ni el gobierno. Mi vida apartada de Dios es responsabilidad personal. Vean cómo empieza. Escuchen. Pongan mucha atención todos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Quiero que vean que dice, ellos aprobaron o no aprobaron tener en cuenta a Dios. Vean su responsabilidad. Nadie los obligó. Ellos, la persona dice, Dios no me interesa. Ellos, nadie los obligó. Quiero que vean, la palabra aprobar es una palabra muy interesante en el griego porque significa probar, reconocer. O sea, a la luz de este versículo, cuando alguien rechaza a Dios, es su propia decisión. Señor, Dios, yo no te reconozco como Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es una decisión de la voluntad de cada persona. Cuando alguien no cree en Dios, no puede decir es que de pequeño tuve una experiencia, es que fui a una iglesia y no sé qué y no sé qué tanto. No, aquí dice que ellos, y habla de una responsabilidad personal, decidieron no reconocer a Dios como lo que es Dios. Ya vimos el versículo 21, que todas las personas dicen el versículo 21, han conocido
Todas las personas han conocido a Dios, solo que decidieron no glorificarle ni darle gracias. Y acá en el versículo 28 dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. La versión de las Américas dice así, y así como ellos, vean, dice, no tuvieron a bien reconocer a Dios. Entonces detengámonos aquí un poquito porque es importante. Cuando una persona rechaza a Dios, dice no creo en Dios, a mí no me cuenten, yo no creo en ningún Dios y soy ateo y lo que sea, es una decisión de ellos, de cada persona. Él decide no reconocer a Dios, aunque sabe, como ya estudiamos anteriormente, que Dios es real, que Dios existe, porque Dios puso en la mente y en el corazón de cada ser humano que Él existe. Pero ellos decidieron no reconocer a Dios. Decide, es una decisión personal. Alguien puede decir, no, pero es que a lo mejor alguien, yo conozco a alguien que vive muy lejos y nadie le habló de Dios, entonces ¿cómo vas a saber de Dios? Ellos conocen a Dios porque Dios lo puso en su corazón. Y cuando rechazan a Dios, es literalmente su decisión. De ahí su responsabilidad. Es la decisión de cada persona, porque toda persona sabe que Dios existe. La creación, ¿se acuerdan que vimos que los cielos y la tierra pues anuncian la obra de sus manos? Solo ver la creación nos hace saber que hay un único y verdadero Dios. Al ver la creación tan perfecta, tan exacta, es impresionante. El otro día veía un reportaje, o sea, cómo Dios... Hoy los físicos y los científicos tratan de explicarlo, pero ¿sabían ustedes que las nubes tienen toneladas de agua? ¿Por qué no se caen? ¿No? ¿Por qué no se caen? ¿Cómo Dios creó todo tan perfecto cuando existe la gravedad? O sea, todo lo que Dios creó da evidencia de que Él existe. Nuestro cuerpo, les decía, nuestros ojos, oye, a mi esposa y a mí nos gusta la fotografía y hay unos lentes que tienen una calidad y una nitidez, pero nada se compara al ojo humano. Nada. Entonces, cada persona decide, dice aquí, no reconocer a Dios, no tomar en cuenta a Dios. ¿Saben qué significa tomar en cuenta? La palabra tomar en cuenta significa tener o sostener una relación. La gente dice, yo no quiero una relación con Dios. Así de claro. Eso significa no tomar en cuenta a Dios. También significa no estimar. Cuando alguien decide rechazar a Dios, es Dios, tú no me interesas. Significa pertenecer. Dios, yo no te pertenezco, yo no quiero nada contigo. Es una actitud que aunque no lo digan con su boca, porque quizás es difícil, aunque no imposible. Sí he escuchado gente, sí he escuchado personas que de repente dicen barbaridades de Dios, pero en general la gente pues no expresa cosas malas de Dios, pero con su vida no quieren tener una relación con Dios, no estiman, no tienen amor por Dios, no viven para darle gracias, quieren vivir su vida apartados de Él. Quieren vivir su vida lejos de Dios. Miren, hace no mucho me decía una persona lo siguiente. Me decía una persona, yo amo a Dios, Diosito me oye. Me explicaba esta persona, decía que ella tenía su relación con Dios, que todas las noches le dice Diosito lindo y le da gracias y que dice, lo único que no leo la Biblia y ni voy a una iglesia. La pregunta es, ¿cómo dice conocer a Dios si el único libro que nos habla de quién es Dios, cómo es Dios, etcétera, etcétera, es la Biblia? Claro, se hacen sus ideas de Dios, no, pues el Dios que yo creo, bueno, no es el Dios que tú creas, es el Dios que dice la Biblia. Entonces, se están engañando diciendo que tienen una relación con Dios porque no le toman en cuenta. Porque ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios
no quieren una relación con Dios. No le estiman, no quieren darle gracias, no quieren una relación con Dios. Esa es la diferencia con el creyente, ¿verdad? El creyente anhela esa relación con Dios cada día. Quieres congregarte, quieres leer la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 2:2. A ver, cada uno evalúe delante de Dios si le pasa lo que dice aquí. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Un bebé cuando nace, no lo mandas a un curso de tomar leche. A ver, pasa con la enfermera 3 meses para que aprenda a tomar. No, nace generalmente y se pega a la mamá. Desea la leche. Es física, en ese caso materna. Bueno, el creyente verdadero desea esta palabra. Porque ama a Dios, Señor. Yo necesito, Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una persona que sí tiene una relación con Dios. Esa es una persona que sí toma en cuenta a Dios. Y para empezar mi día tomando en cuenta a Dios, pues lo primero que vengo es a su palabra, la oración, mi tiempo con Dios. El domingo quiero congregarme. O sea, hay un anhelo en el creyente. En cambio dice ahí Romanos que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quieren una relación a Dios. Ahora hay mucha gente que dice tener una relación con Dios, pero no lo toma en cuenta en su vida diaria, no lo toma en cuenta en sus decisiones, no lo toma en cuenta en su matrimonio, no lo toma en cuenta en su negocio, en sus finanzas, en su trabajo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿habrán nacido de nuevo? Porque una característica que estamos viendo de la persona apartada de Dios es que no toma en cuenta a Dios. No quiere una relación con Dios, no la quiere. O la quiere a su manera, pero no como dice la Biblia. Y que hay personas que dicen, no, Dios y yo nos entendemos. Bueno, pero mira, la Biblia dice, el único camino es Jesucristo. Mira, la Biblia dice tal, y le cita, no, pero yo pienso, no, es como Él dice. Entonces hay gente que no toma en cuenta para nada a Dios, pero cuando viene un problema, ahí sí. Y Diosito para acá, y Diosito para allá. La realidad es que Dios no los oye. Juan 9:31 dice Jesucristo con toda claridad. Fíjense, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Punto. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice ahí? A ese oye. ¿Quién es el que es temeroso de Dios y hace su voluntad? El que toma en cuenta a Dios. Pero acá en Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjense, estaba leyendo una paráfrasis de este versículo basada en el griego y dice así, esta parte dice, y dado que consideraron inútil retener el conocimiento de Dios. Ojo aquí, consideraron inútil retener el conocimiento de Dios. La palabra retener significa que ya tenían el conocimiento de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, ya lo estudiamos en Romanos 1:21, pero ellos consideraron inútil retener el conocimiento de Dios. Es cuando dicen, yo no quiero nada con Dios, es inútil, no quiero una relación con Él. Ya tienen un conocimiento que Dios puso en su corazón, que los cielos y la tierra son evidencia de que hay un Dios, pero deciden no retener el conocimiento de Dios. No quieren saber de Dios. O por lo menos no quieren saber del Dios de la Biblia. Porque se hacen sus dioses. O se hacen un Dios a su manera. Una vez una persona me dijo, es que yo no creo en un Dios que va a permitir que la gente se condene en el infierno. Está bien, tú crees lo que quieras, pero aquí la Biblia dice que los cobardes, los fornicarios, etcétera, etcétera, serán lanzados al lago de fuego que arde eternamente. Entonces tú puedes creer lo que quieras, pero la Biblia dice diferente. Entonces, cuando el ser humano es entregado, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ahí a
a una mente reprobada, pues ya es capaz de cualquier maldad, de cualquier pecado. Pero aquí vemos en Romanos 1:28 que es una responsabilidad de cada persona. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios, no te necesito, Dios, no te quiero, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que se me antoja, yo pienso, así me educaron, y de ahí se deriva pues una vida apartada de Dios. Por eso decimos que el ser humano es culpable de su condición de pecado, porque son ellos los que rechazaron a Dios. Ellos los que rechazaron a Dios. Por lo tanto, todo ser humano es culpable delante de Dios de su pecado. Por lo tanto, nadie sin Cristo será eximido de la culpa, nadie. Porque a veces pensamos, no, es que yo conozco una persona, sufrió mucho, la maltrataron. Pues yo creo que Dios va a tener una consideración. Si no es a través de Jesucristo, la paga del pecado es muerte. Punto. Solamente a través de Cristo, que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera de reconciliarme con Dios es a través de la fe en Jesucristo. Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que, mira, yo conozco una persona que es bien buena onda. Hace el bien, es buen hijo, es buena hija, es un pan de Dios, pero si en su vida no ha tomado en cuenta a Dios, está en esta condición que dice la palabra de Dios en Romanos 1:28. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Ellos no tomaron en cuenta a Dios. Y luego dice, fíjense, nuevamente, regresamos a Romanos 1:28. Estamos en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entregó. ¿Qué significa entregar? Ahí te dejo contigo mismo, no necesitamos más, ¿eh? Con que Dios me deje solito, yo soy suficiente enemigo para mí mismo, no necesito más, no necesito más. Un día Pablo le escribe a Timoteo, era pastor Timoteo, y fíjense lo primero que le dice en 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16, ¿está? A ver, está. Ten cuidado de los políticos. Y sí hay que tener cuidado, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que le dice? Ten cuidado de la inseguridad. No, ¿qué le dice? Ten cuidado de ti mismo. Estamos hablando de un creyente verdadero que ahora tenemos un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, pero aún así Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿eh? El mayor peligro en mi vida diaria soy yo mismo, mi carne, mis concupiscencias, mis deseos, mis pasiones. Ahora imagínense una persona sin Cristo a la que Dios la entrega consigo mismo, o sea, órale, ahí te dejo para que hagas lo que quieras. ¿Qué esperanza hay para esa persona? Si nosotros como creyentes batallamos, aunque tenemos todo en Cristo para tener la victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice 1 Juan 5, nuestra fe, amén. Entonces, Romanos 1:28, cuando Dios entrega a alguien a sí mismo, o sea, a su propia carne, a sus propias concupiscencias, solitos se destruyen. Lo veíamos en Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Se acuerdan qué significa concupiscencias de sus corazones? Significa que en nuestro corazón batallan una serie de pasiones, de deseos por el pecado, por el mal, que cuando no tengo de qué agarrarme, me voy derecho, ¿eh? Aquí en nuestro corazón está lleno de concupiscencias, pasiones, malos deseos. Y si vemos Romanos 1:28, que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entrega, ¿qué va a pasar? Miren, ¿qué hace la gente generalmente en su vida? ¿O qué te dicen? Mira, te van a decir, tú vive tu vida. Si piensas que eso está bien, hazlo. Tú sé feliz, haz lo que se te venga en gana. Algunos le matizan un poco. Haz lo que quieras, nada más no le hagas mal a nadie.
¿No? ¿No? ¿Se han oído esas expresiones? Dice, haz lo que quieras, pero no le hagas mal a nadie. Pero haz lo que se te venga en gana, pues sé feliz, vive. Solamente hay una vida, te dice, ¿no? Así es que hay que disfrutarla. Fíjense que el rey Salomón dijo lo mismo, pero con una advertencia. Eclesiastés 11:9. Aquí va dirigido a los jóvenes especialmente, pero es para todos. Fíjense lo que les dice a los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, una manera de decir, vive la vida como quieras. Pero vean lo que dice, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Te juzgará Dios. Entonces, sí, vive la vida como quieras, pero un día le vamos a dar cuenta a Dios. Es más, el cristiano verdadero también un día va a ser juzgado por Dios. No en cuanto a la condenación, porque nos ha salvado la gracia de Dios por la sangre de Cristo que nos compró a un gran precio. Pero dice 2 Corintios 5:10, escuchen todos con atención. Porque es necesario, está hablando para cristianos, es necesario que todos nosotros, ¿quiénes todos nosotros? Los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, tú y yo como creyentes, la salvación, una vez que yo me arrepentí de mis pecados, creí verdaderamente en Jesucristo, nací de nuevo, me dio la vida eterna, etcétera, etcétera, de todas maneras un día va a haber un juicio. No para condenarme porque ya hubo quien pagó por mí, pero se nos va a juzgar en cuanto a las obras. Y habrá recompensas o no, etcétera, etcétera. Pero en cambio, cuando vemos Romanos 1:28, y lo vamos a ver la semana entrante y en adelante, si esa persona nunca creyó en Cristo, lo único que le espera no es el tribunal de Cristo, es lo que la Biblia le llama el gran juicio del trono blanco. Y ahí van a ser juzgados para condenación eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, regreso acá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, cuando Dios entrega a una persona a su propio corazón, a su concupiscencia, ¿qué hay dentro del corazón del ser humano? ¿Recuerdan Marcos 7:21 al 23? Vamos a leerlo. Porque dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, porque de repente hay quien dice, no, pues es bueno su corazón. No, de dentro, dice el 23, todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. Por eso Dios promete en Jeremías, dice, os daré un corazón nuevo. Cuando uno viene a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas y dice, pondré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Porque ese corazón lo único que trae es pecado, maldad, que hay un freno moral para no desatarnos, pero cuando Dios, como dice Romanos 1:28, los entrega, se desatan en su maldad y en su pecado. ¿Y qué consecuencias va a traer? Miren lo que dice Gálatas 6:7. Porque si tú le das a tu vida, a la carne, a los deseos de tu corazón, dale vuelo a la hilacha, no pasa nada, tú vive la vida. Vean lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Tú puedes decir, yo vivo la vida como quiera y nadie me va a juzgar. Bueno, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley que Dios estableció. Tú siembras manzanas y ¿qué va a haber?
manzanas. Y dice aquí, porque el que siembra para su carne, y que hay en la carne del ser humano malos deseos, mentiras, adulterios, avaricia, etcétera, de dentro salen, dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. La palabra corrupción es la palabra zora en el griego, que significa ruina, significa destrucción. La carne, lo único que te ofrece cuando le haces caso a tu carne, entendiendo a esos malos pensamientos, a esos deseos, lo único que te va a traer como consecuencia es destrucción y ruina. El pecado sí, de pronto es placentero, pero por corto tiempo. La gente vive la vida loca y tú disfruta. Un día te lo va a cobrar. Lo que siembras, recoges. Pero el que siembra para el Espíritu, es decir, el que camina en comunión con Dios, atendiendo su palabra, segará del Espíritu, segará vida eterna. Entonces, Romanos 1:28, Dios los entrega, es cuando la condición del ser humano ya es irreversible, es decir, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado, siempre, donde sea, a lo largo de la historia de la humanidad, si uno lee de la cultura de los romanos, las orgías, las perversiones, uno lee de Sodoma y Gomorra, pero hoy, mis hermanos, está desatado. Antes había una cierta moral. Hasta la gente, digamos, más mala tenía su moral. Por ejemplo, decía una vez un asesino que cuando se atacaban entre bandas, tenían un código moral. Nada más nos atacamos nosotros, respetemos a la población, no te metas con la población, tú y yo nos atacamos. Fíjense, hasta ahí tenían, dentro de su maldad, tenían su freno. Pero ahora barren con todo, la maldad desatada. Por eso dice aquí, miren, vamos a terminar la idea. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada. Y no tiene que ver como en la escuela cuando dije, ¿qué saqué en el examen? 0. Reprobado. Hoy reprueban con 6, creo ya, ¿no? 6 ya reprobatorio. Sí, yo saqué buenas calificaciones. Reprobado significa una mente indigna, inservible, depravada, despreciable, en el sentido eterno, en el sentido espiritual, en el sentido de lo que vale la pena. Porque alguien con una mente reprobable puede crear cosas, inventar cosas interesantes. No sé quién inventó el internet, la tecnología. A lo mejor era una persona que está en este tenor de que no tiene una relación con Dios, pero habla de que en el sentido eterno espiritual está reprobado, no tiene freno, está inservible, despreciable. Es como cuando leíamos en Gálatas 6:5, hablando de esa mente reprobada, fíjense, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No está así la sociedad. Cristo dijo, como en los días de Noé. Así está la gente. Dios, regreso a Romanos 1:28, Dios los entregó a una mente reprobada, perversa, indigna, despreciable. Qué fuerte, pero así es. Con esa mente reprobada, por eso a lo bueno le llaman malo. Por eso tanta idolatría. Por eso adoraron, leíamos en los versículos anteriores, a las criaturas antes que al Creador. ¿Cómo es que la gente sea capaz de adorar a las criaturas en lugar que al Dios que creó a esas criaturas? Y vemos gente adorando animales, vacas, caballos, etcétera, etcétera, porque tienen una mente, dice aquí, reprobada. Y con esa mente reprobada, dice al final, Romanos 1:28, que ya están listos para hacer cosas que no convienen. La expresión no conviene habla que no te producen absolutamente ningún bien. Son cosas que jamás deberíamos de hacer. Pero ¿cuándo sucede eso?
cuando el ser humano decide no tomar en cuenta a Dios. Y tiene una mente reprobada, por eso la idolatría, por eso los adulterios, la mentira, la avaricia. Una persona con la mente reprobada ya no es capaz de discernir nada de lo bueno contra lo malo, lo confunde, está engañado porque no quiso tomar en cuenta a Dios. Esa es la causa primordial que esas personas darán cuenta en el día del juicio. Sí, Dios va a juzgar su pecado y sus maldades, pero la causa primordial es que decidieron rechazar a Dios. Decidieron rechazar a Dios. Y de ahí, pues están listos para hacer todas las cosas que no convienen. Pero un día Dios, mis hermanos, los va a desechar eternamente. Dice Jeremías 6:30. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. La versión de Dios habla hoy dice, habrá que llamarlos plata de desecho, porque tú, Señor, los has desechado. Pero ¿quién comenzó desechando a Dios? Porque muchos dicen, ay, qué injusto Dios, ¿por qué? A ver, ¿quién fue el primero que desechó a Dios? Ellos. El ser humano sin Cristo decide desechar a Dios y Dios continuamente nos da oportunidades, envía a alguien para que te comparta el evangelio, permite una circunstancia difícil, a ver si así vienes y doblas tus rodillas a Cristo, etcétera, etcétera. Pero ya cuando Dios ve que no, dice, órale, revuélcate en tu pecado. Pero tú fuiste el primero que me desechaste. Porque Dios, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acaso es Dios desechando a la humanidad? No. Él hizo todo lo que estaba en su mano para que el que crea tuviera la vida eterna. Pero si el ser humano desecha a Dios, no hay esperanza para él. Dios lo va a desechar. Entonces, esto yo creo que nos debe llamar a pensar y orar en nuestros amigos y familiares que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, a compartirles, a estar ocupados. Hermanos, van camino a la perdición de acuerdo a la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Cómo no compartirles? ¿Saben qué? Esto es verdaderamente amar a la gente, compartirle el evangelio. Pero cuando nos amamos más a nosotros mismos, a mi ego, es cuando no compartimos. Un día me decía una persona, porque tenía una hija ejemplar, sin Cristo, pero ejemplar, buena hija, le ayudaba con sus necesidades. Bueno, la hija, no hombre, nada más le faltaba ser cristiana. Y digo nada más, pues como burla, ¿verdad? Porque no es por obras. Entonces esta persona decía, lo único que tenía esta chica es que creía, tenía dioses hasta Huitzilopochtli, creo que era su dios. Entonces, decía ella y su esposo, si le compartimos, capaz que nos deja de hablar. Entonces era más su amor, porque saben que al compartir el evangelio, una de las primeras reacciones es rechazarlo. Entonces, compartamos el evangelio. Si te rechazan, sigamos orando. Eclesiastés 9:4 dice que aún hay esperanza para el que está entre los vivos. O sea, mientras esté vivo hay esperanza. Ya si murió, por más que ores y hagas y digas, una vez muerto, después de esto viene el juicio, dice la palabra de Dios. Ya no hay nada que hacer. Pero todo es, pues, por esa mente reprobada. Miren Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esta es una instrucción para los cristianos. Que ya no anden como los otros gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Cristo. ¿Cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Se acuerdan? Se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos. Y Pablo dice, ustedes ya no anden así. El cristiano no debiera pensar como el mundo piensa. Hacer lo que el mundo hace, dice Pablo, ustedes ya no hagan eso. ¿Por qué?
Versículo 18, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Pues ya Dios los entregó a una mente reprobada, ahí está la mente reprobada, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es, mis hermanos, una mente reprobada. Pero insisto, nosotros tenemos el mensaje de Jesucristo para compartirles. Insisto, Eclesiastés 9:4 dice con toda claridad, ahí más adelante, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. ¿Está vivo tu familiar, tu amigo? Compártele, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Ahora, nadie sabemos, absolutamente nadie, si vamos a estar mañana. Compártele, hoy. Igual si alguien nos escucha por internet, hoy es día de salvación. Hoy puedes creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Hoy hay esperanza, mañana no lo sabemos. Entonces, para terminar, Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero ¿dónde empieza todo? En su rechazo voluntario a Dios. Fíjense cómo lo expresó Job. Vean qué claridad. Job 21:14. Es lo mismo, pero con otras palabras. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos, vean la expresión, no queremos, no dice no podemos, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Te ha pasado que compartes el evangelio? Mira, la Biblia dice, mira la palabra de Dios, todos hemos pecado, mira la paga del pecado, pero no quieren ese conocimiento. No, cállate, hermano, mejor vamos a ver la final de fútbol, a ver cómo gana Argentina. Pero dice aquí, porque no queremos, o sea, nota esa responsabilidad personal de cada individuo, no quieren. Es más, hasta cuestiona quién es el Todopoderoso para que le sirva. ¿Quién eres tú, Dios? Pues tu Creador, el que te da la vida, el que te sustenta. Bueno, pues para mí no eres nadie. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Vean, ese es el pensamiento de una mente reprobada. No quieren tomar en cuenta a Dios, no lo toman en cuenta ni en su vida, ni en su... Mis hermanos, insisto en lo que decía hace un rato. A veces nos puede llegar a suceder como cristianos cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, estamos no tomando en cuenta a Dios. Honestamente, tomamos en cuenta a Dios, es decir, tenemos una relación con Él, hacemos su voluntad, buscamos qué dice su palabra, a ver, tengo que decidir esto, tengo que decidir el otro, tengo que decidir aquello, y vienes a la palabra de Dios. Pero ahí Job observa esa soberbia, apártate de nosotros, aunque la gente no se lo diga literal a Dios, con los hechos le están diciendo, no me interesas. Vean Proverbios 1:7. Es el mismo principio de que la gente rechaza todo lo que viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es tener un respeto y una reverencia profunda por el Dios de la Biblia. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren saber nada que venga de Dios. Generalmente cuando les compartes, mira, ya cállate, mira, mejor vamos a hablar, ¿qué te parece si hablamos de cuánta tontería? Pero no quieren. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:29. Nuevamente, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Aquí habla de esta sabiduría que viene de Dios, no de la sabiduría del mundo. Dice, y no escogieron, ¿ya vieron? No escogieron. Decisión personal, no escogieron el temor de Jehová, no quieren vivir una vida de reverencia y adoración a Dios, no escogieron, es su responsabilidad. Veamos un versículo antes y todo parte del pasaje dice así, vean, desde el 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor de Jehová. Y vean ahí lo que dice el 30, ni quisieron mi consejo. Honestamente, cuando necesitas un consejo, ¿a quién acudes? ¿A alguien que te va a dar un consejo con la palabra de Dios, o al psicólogo, o a tu amigo el que estudió mucho? ¿A quién recurres? Necesitamos el consejo de Dios. Dice, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Por su decisión personal de despreciar a Dios, vivirán las consecuencias. No es que Dios a priori dijo, pues ya tú no tienes oportunidad. No, Dios es el primero que te busca. Dios envió a Jesucristo. Dios es el que está siempre dándote la oportunidad para que vengas a Él. Pero ya si decides apartarte, vas a vivir las consecuencias. En cambio, dice el 33, mas el que me oyere. Y ahí la palabra oír en el hebreo habla de obediencia. Es como cuando le dices a tu hijo, diga, ¿sí me oíste? O sea, porque no ves que haga lo que le pediste, ¿no? Sí oíste, o sea, porque no obedeció. Pues aquí es lo mismo. Mas el que me oyere, el que me obedezca, pues, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuántos quieren esto? Vivir tranquilo, sin temor. El mal va a estar ahí, pero sin temor, sabiendo que, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sin temor, sin temor. Pero todo pues, Romanos 1:28, porque no quisieron tomar en cuenta a Dios. Y a veces los cristianos en áreas de nuestra vida no le estamos tomando en cuenta. Dice, y Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque no quieren conocer a Dios. Vean otro versículo, Jeremías 9:6. Su morada, dice la palabra de Dios, está en medio del engaño, por muy engañadores, ¿no está? Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. ¿Ya vieron la expresión? No quisieron. No dice no pudieron, no quisieron. La gente no viene a Cristo porque no quiere. Es más, Jesucristo lo dijo con toda claridad. Juan 5:40. Vean esta expresión. Y no queréis venir a mí. Y no queréis venir a mí para que tengas vida eterna. ¿Por qué la gente no viene a Cristo una vez que le compartes? Porque no quiere. No justifica, no quiere, punto. Es su decisión, nadie los obliga ni a creer ni a no creer. Nuestra responsabilidad es compartir el evangelio, pero mucha gente, pues dice aquí, no quiere venir a Cristo. Y no queréis venir. Llega un momento cuando Dios los entrega a esa mente reprobada para que hagan lo que no conviene, que ya no va a haber esperanza, dice 2 Corintios 4:3. Pues si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, fíjense, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Llega un momento en que ya no vas a entender porque no quieres, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí está la responsabilidad del hombre. Si pudiéramos, Romanos 1:28, resumir este versículo, es que este versículo nos deja en claro que el ser humano es responsable de su vida de pecado. Nadie más. No el papá, no los tíos, no el abuelo, no el gobierno, no la sociedad. Ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Y Dios dice, órale, te entrego a esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas? Lo vamos a ver la semana entrante, versículo 29 en adelante. Le voy a dar lectura para que vean y vamos a ver una a una estas cosas que por su mente reprobada, por haber no tomado en cuenta a Dios, viven esta vida. Versículo 29. Estando atestados, ya veremos qué significa atestados, pero ya se lo imaginan.
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo vemos en 8 días. Vamos a dejarle aquí. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos. Y yo quiero hacer un llamado primero a nosotros como creyentes. ¿No será que en nuestra vida no estamos tomando en cuenta a Dios en algunas áreas de nuestra vida? Que decimos, Dios, mira, aquí en mis finanzas no te metes. Señor, con mi matrimonio, no, ahí no te metas. En mi trabajo, y lo empezamos a dejar de tomar en cuenta a Dios. Si eres verdadero creyente, pues el Espíritu Santo va a traer a tu vida, pues, reprensión, te va a mostrar tu pecado y es importante arrepentirse. Pero si hay un área de tu vida, de mi vida, que dice, esta es mía y nadie más la toca, no. La palabra de Dios dice que debemos tomar en cuenta a Dios en todo. Y tomar en cuenta es hacer su voluntad. Entonces analicemos cada uno si realmente en las decisiones que tomamos, en la vida de cada día, le estamos tomando en cuenta a Dios. Ahora pensemos en este diagnóstico que la palabra de Dios hace. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Es un diagnóstico claro y verdadero de la Biblia. ¿Qué estamos haciendo con la gente que conocemos? Hemos compartido el Evangelio con claridad. A tu familiar, a tu amigo, a tu papá, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, al compañero de trabajo, al jefe, al compañero de escuela. Esa es nuestra responsabilidad. La gran mayoría no van a querer, no quieren el conocimiento de Dios. Pero es tu deber y mi deber compartirle. Tú y yo no sabemos si van a venir a Cristo o no. Pero hablemosle, porque habrá un día en que darán cuenta a Dios. Seamos responsables delante de Dios y compartámosle con claridad el Evangelio. Y si alguien que nos escucha hoy dice, pues yo he vivido así, apartado de Dios, apartada de Dios, quiero decirte una buena noticia. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para reconciliarte con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice la palabra de Dios. No hay otra manera. No es una religión la que te va a salvar. No es ir a una iglesia lo que te va a salvar. Es arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Y Él, dice la palabra de Dios, perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra, porque vemos efectivamente un diagnóstico muy fuerte de la condición del ser humano que no quiere tomarte en cuenta. Para nosotros como creyentes es un llamado a seguir compartiendo el Evangelio, a entender el por qué la humanidad está en una decadencia moral y espiritual como nunca antes. Pero eso no nos debe detener de proclamar tu palabra, de hablar el Evangelio, de compartirle a la gente que la paga del pecado es muerte, que hay un infierno y hay una eternidad con Cristo, que solo a través de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, pueden venir al reino celestial. Danos esa claridad y ese denuedo para compartir la palabra, sabiendo que la mayoría de la gente va a escoger no tomarte en cuenta, Dios. Pero es nuestro deber, tenemos un mandato, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor,
Perdónanos si no hemos ejercido ese ministerio que tú nos has dado, pero danos la gracia y el denuedo para hacerlo, el valor para hablar y no callar. Señor, porque la condición del ser humano sin Cristo, y más aún cuando tú ya los entregas a esa mente reprobada, pues es prácticamente su camino al juicio de condenación eterna. Ayúdanos, Señor, a cumplir este ministerio. Tenemos la verdad, tenemos el mensaje que los va a rescatar de esa condición, que es el mensaje del Evangelio, y el Espíritu Santo, que es el que les convencerá de su pecado, de justicia y de juicio, Padre. Usa nuestras vidas para llevar a cabo este ministerio, porque así algún día alguien nos compartió, alguien nos habló, alguien se tomó el tiempo de hablarnos la palabra, quizás hasta nos enojamos con esa persona al principio, pero el Espíritu Santo les llevó a ser insistentes hasta que un día tu gracia nos alcanzó y tu sangre nos limpió. Gracias, Padre Celestial. Gracias por habernos amado, por habernos alcanzado, por haber enviado a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Estaremos continuando en 8 días. Yo espero ya pronto terminamos el capítulo 1. Ya en 8 días empezamos la prédica número 20 de este capítulo. Vamos a tener este tiempo de nuestras ofrendas. Si alguien así lo ha dispuesto en su corazón, de acuerdo a la provisión que Dios le ha dado, pues, como dice la palabra de Dios, cada uno dé como ha propuesto, como ha preparado con anticipación, con un corazón alegre, no con tristeza ni por necesidad. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, gracias, porque dentro de tus provisiones está el tener un empleo, una profesión, un trabajo, un negocio. Y sabemos que es parte de tu provisión, pues tú nos das la vida, tú nos das la inteligencia. Y hoy, en obediencia a tu palabra, traemos estas ofrendas que hemos preparado, Señor, para atender la enseñanza de tu palabra. Bendice esta ofrenda y bendice nuestras economías. También te pedimos sabiduría para administrar lo que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.